a todos, soy Linus. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en qué hace que su computador funcione? Digo, ¿qué lo hace funcionar realmente? No es magia, aunque a veces parezca. Es el sistema operativo, o SO para los que somos chéveres. Es el héroe anónimo, el mago detrás de escena que te permite hacer de todo, desde ver memes hasta editar videos. Hoy vamos a hacer un pequeño viaje, un recorrido por la historia de las cosas que hacen funcionar nuestros computadores. Vamos a hablar de los tres grandes: Linux, macOS y Windows. Cubriremos de dónde vienen, cómo han cambiado y qué hace a cada uno especial. Prepárense para una charla tecnológica seria. Pero no se preocupen, la mantendré ligera y divertida, como estar en el taller. Descubriremos algunos datos interesantes, y tal vez incluso desmintamos algunos mitos en el camino. Al final, podrán impresionar a sus amigos con su nuevo conocimiento sobre eso. Así que abróchense el cinturón, tomen su bebida favorita y sumerjámonos en el fascinante mundo de los sistemas operativos. ¿Listos para ver cómo surgieron estos chicos malos? ¡Vamos! Bueno, antes de que tuviéramos Windows 95 o incluso Apple, los computadores eran muy diferentes. Imaginen una habitación gigante llena de máquinas zumbando, tubos de vacío brillando como luces de Navidad. No exactamente de bolsillo, ¿verdad? En aquel entonces, ni siquiera se usaba un computador directamente. Estos gigantes se programaban con tarjetas perforadas. Era como intentar contar una historia haciendo agujeros en un cartón. Tedioso, ni siquiera empieza a describirlo. Pero incluso estos primeros sistemas necesitaban alguna forma de gestionar todo el hardware y ejecutar programas. Aquí entran los primeros sistemas operativos. Eran bastante básicos para los estándares actuales, principalmente ayudaban a cargar programas y a manejar las operaciones de entrada-salida. Piensen en ellos como el equipo de escena en un teatro, invisibles para el público pero esenciales para que el espectáculo continúe. Estos pioneros de los SO probablemente no se dieron cuenta, pero estaban sentando las bases para todo lo que hacemos en los computadores hoy en día. Estaban impulsados por la necesidad de hacer que estas máquinas complejas fueran un poco menos, complejas. Trataban de cerrar la brecha entre los humanos y estos primeros gigantes informáticos. Y a medida que los computadores se volvían más potentes, también lo hacían los sistemas operativos que los ejecutaban. Estamos hablando de un procesamiento más rápido, más memoria y la capacidad de manejar múltiples tareas. Era una época emocionante para estar vivo si eras un nerd de los computadores. Las décadas de los 50 y los 60 vieron el auge de los computadores centrales. Máquinas enormes y costosas, que vivían en salas con clima controlado y que eran utilizadas principalmente por universidades y grandes corporaciones. Estos computadores centrales dependían en gran medida del procesamiento por lotes. Básicamente, uno enviaba su programa en tarjetas perforadas y el SO lo ejecutaba en lotes junto con los programas de otros usuarios. Podías tener que esperar horas, o incluso días, para obtener tus resultados. Piensen en esperar días para que un video de YouTube cargue. Sí, eso es el procesamiento por lotes. No es exactamente gratificación instantánea, ¿verdad? Uno de los sistemas operativos más influyentes de esta época fue el OS 360 de IBM. Fue diseñado para funcionar con sus computadores centrales System 360 y fue un gran salto adelante en términos de flexibilidad y funcionalidad. Esto fue muy importante porque significaba que las empresas podían usar el mismo SO en diferentes modelos de computadores IBM, lo que representaba un gran ahorro de costos. Pero incluso con estos avances, usar un computador seguía siendo un proceso bastante engorroso y lento. Imaginen tener que programar tiempo en un computador central solo para ejecutar un programa simple. No es de extrañar que la gente de aquella época pensara que los computadores personales nunca tendrían éxito. Pero las semillas del cambio ya estaban sembradas.
A finales de los años 60 y principios de los 70, surgió un concepto revolucionario: el tiempo compartido. En lugar de ejecutar programas en lotes, los sistemas de tiempo compartido permitían que múltiples usuarios accedieran al mismo computador simultáneamente. Ahora, antes de que piensen en las colaboraciones de Google Docs, recuerden que todavía estamos en la edad oscura. Cada usuario obtenía una pequeña porción de la potencia de procesamiento del computador, pero cambiaba entre ellos tan rápido que parecía que cada uno tenía su propio computador privado. Era como magia. Este desarrollo fue enorme. Hizo que los computadores fueran más accesibles y allanó el camino para la experiencia informática interactiva que disfrutamos hoy. También condujo al desarrollo de nuevos sistemas operativos, como Multics y Unix, que tendrían un profundo impacto en el futuro de la informática. ¿Y saben qué? Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes, porque aquí es donde las historias de Linux, Mac OS y Windows comienzan a ramificarse. Pero esa es una historia para otro momento. Muy bien. ¿Recuerdan que hablamos de Unix y de cómo fue tan importante? Bueno, fue enorme en el mundo académico. A las universidades les encantaba su flexibilidad y potencia. Un joven estudiante, Linus Torvalds, le tenía especial cariño. Estaba estudiando ciencias de la computación en Finlandia y pensó que podía hacer que Unix fuera aún mejor. Linus no era un pez gordo corporativo con un equipo de ingenieros. Era solo un chico en su dormitorio con un proyecto de pasión. Empezó a juguetear, a escribir código y a compartirlo con otros entusiastas en línea. No estaba tratando de construir un imperio, solo quería crear un sistema que le encantaba usar. ¿Y saben qué? A la gente le encantó. Su creación, Linux, llamada así por él, por supuesto, fue como un soplo de aire fresco. Era de código abierto, lo que significaba que cualquiera podía mirar el código, modificarlo y compartirlo libremente. Era muy diferente del software cerrado y propietario de la época. Esto cambió las reglas del juego. Piénsenlo, un sistema operativo gratuito que cualquiera podía usar, modificar y distribuir. Era como regalar la receta de la Coca-Cola. Era una idea radical y que sacudiría a toda la industria tecnológica. La belleza de Linux era que no era solo el bebé de Linux. Pertenecía a todos los que lo usaban. Desarrolladores de todo el mundo, desde profesionales experimentados hasta aficionados en sus sótanos, se reunieron en línea. Colaboraron, compartieron ideas y corrigieron errores, todos trabajando hacia un objetivo común: hacer de Linux el mejor sistema operativo posible. Esta filosofía de código abierto era prácticamente desconocida en ese momento. Era como una sesión de lluvia de ideas gigante y global, con todos contribuyendo con sus habilidades y experiencia. ¿Y saben qué? Funcionó. Linux seguía mejorando cada vez más, con cada nueva versión añadiendo características y mejorando el rendimiento. ¿Recuerdan esos primeros sistemas operativos que estaban ligados a un hardware específico? Linux no. Era increíblemente versátil y podía funcionar en todo, desde potentes servidores hasta sistemas embebidos. Esto lo hizo increíblemente popular en el mundo de los servidores, donde la fiabilidad y la estabilidad eran primordiales. Y la comunidad eran, y siguen siendo, algunas de las personas más apasionadas y dedicadas de la tecnología. Siempre están dispuestos a ayudar, ya seas un administrador de sistemas experimentado o un novato que acaba de empezar a usar la línea de comandos. Es como una gran familia, unida por su amor a los pingüinos y al software de código abierto. Entonces, ¿dónde está Linux hoy? Bueno, está en todas partes. Impulsa una gran parte del Internet, desde servidores web hasta plataformas en la nube. Funciona en todo, desde supercomputadores hasta refrigeradores inteligentes. Y no olvidemos Android, el sistema operativo móvil más popular del mundo, que está basado en Linux. El pequeño proyecto de Linux
nacido en un dormitorio, se había convertido en un fenómeno global. Le mostró al mundo que había otra forma de desarrollar software, una forma colaborativa, transparente y, me atrevo a decir, divertida. Pero la historia no termina ahí. El auge de Linux fue solo una parte de la revolución de los sistemas operativos. Mientras tanto, en Cupertino se estaba gestando un tipo diferente de revolución, una que cambiaría para siempre la forma en que pensamos acerca de los computadores personales. Profundizaremos en esa historia la próxima vez, así que estén atentos para ver qué estaban haciendo Apple y sus elegantes máquinas. Mientras Linux causaba sensación en el mundo del código abierto, una revolución diferente se estaba gestando en Apple. A principios de los 80, los computadores eran tan fáciles de usar como un tejón gruñón. Necesitabas ser programador solo para que hicieran algo útil. Pero entonces llegaron Steve Jobs y el Macintosh. El Macintosh, con su interfaz gráfica de usuario y ese lindo ratoncito, fue una revelación. No era solo un computador, era una herramienta para la creatividad, una forma para que la gente común desatara su artista o escritor interior. Se acabaron los comandos crípticos escritos en un cursor parpadeante. El Mac nos trajo ventanas, iconos y menús, una forma completamente nueva de interactuar con la tecnología. ¿Recuerdan esos anuncios del Super Bowl? ¿Saben? ¿El de la mujer que lanza un martillo a una pantalla gigante? Así de diferente se sentía el Mac. Era un soplo de aire fresco en un mundo de cajas beige y toscas, y el sistema operativo, macOS, era el corazón de todo. Era intuitivo, elegante y, me atrevo a decir, incluso divertido de usar. Estaba claro que Apple no solo estaba construyendo un computador, estaban construyendo una experiencia, y a la gente le encantó. Los primeros años de macOS fueron una época de rápida innovación. Apple seguía ampliando los límites, introduciendo características como gráficos en color, redes e incluso formas tempranas de multitarea. Pero también se enfrentaron a desafíos. El Mac era más caro que los PC, y los desarrolladores de software tardaron en adoptar la plataforma. Luego vinieron los tiempos oscuros. Steve Jobs fue expulsado de Apple y la compañía perdió el rumbo. macOS se volvió pesado e inestable. Apple intentó competir en precio, pero terminaron sacrificando las mismas cosas que hacían especial al Mac. Pero justo cuando todos pensaban que Apple estaba acabada, Steve Jobs regresó. Y regresó con ganas de venganza. Se dio cuenta de que la fuerza de Apple no estaba en tratar de ser todo para todos. Estaba en centrarse en lo que mejor hacían: crear productos hermosos y fáciles de usar. Jobs encabezó el desarrollo de un sistema operativo completamente nuevo, basado en el trabajo que habían realizado en la plataforma Next Step. Esto se convirtió en Mac OS X, más tarde renombrado macOS, y fue un cambio radical. macOS se construyó sobre una sólida base de Unix, lo que le dio la potencia y la estabilidad que le faltaba a las versiones anteriores. Pero lo más importante es que era hermoso. Tenía una interfaz elegante y moderna, con animaciones y efectos que hacían que todo se sintiera fluido y receptivo. Apple también redobló su enfoque de ecosistema cerrado. Integraron estrechamente su hardware y software, creando una experiencia que era fluida e intuitiva. Esto significaba que, aunque no se podía ejecutar macOS en cualquier PC viejo, lo que se obtenía era una máquina y un sistema operativo que funcionaban juntos a la perfección. Este enfoque centrado en el diseño ha sido el sello distintivo de macOS desde entonces. Apple continúa priorizando la experiencia del usuario, centrándose en la simplicidad, la elegancia y la facilidad de uso. Y es una fórmula que ha funcionado de maravilla. macOS es reconocido por su estabilidad, seguridad y su capacidad para simplemente funcionar. Pero la historia de los sistemas operativos no está completa sin hablar del gorila de 800 libras en la habitación, Windows. Es el SO
que llevó la informática personal a las masas. Exploraremos su viaje en la próxima parte y cómo pasó de un simple símbolo del sistema de DOS a la fuerza dominante que es hoy. Ahora, hablemos del tipo grande de la cuadra Windows. Es el sistema operativo que llevó la informática personal a las masas, el que probablemente adornó el primer computador de su familia, y tal vez incluso el que están usando para leer esto ahora mismo. Pero créanlo o no, Windows no siempre fue el rey de la colina. Tuvo que empezar en alguna parte, y esos primeros días fueron, bueno, digamos que un poco menos glamorosos. A principios de los 80, IBM mandaba en el mundo de los PC. Tenían este pequeño sistema operativo llamado DOS, o sistema operativo de disco, y era tan emocionante como ver secar la pintura. Era todo basado en texto, sin gráficos elegantes, solo un cursor parpadeante y un montón de comandos para recordar. No era exactamente fácil de usar, ¿verdad? Pero entonces apareció esta pequeña empresa llamada Microsoft. Vieron la oportunidad de hacer que el DOS fuera un poco menos doloroso de usar, y crearon algo llamado Windows. Ahora, este no era el Windows que conocemos y amamos hoy. Era más bien una interfaz gráfica que se asentaba sobre DOS, como ponerle lápiz labial a un cerdo. Pero bueno, era un paso en la dirección correcta. Estas primeras versiones de Windows, como Windows 1.0 y 2.0, no fueron exactamente un éxito rotundo. Eran lentas, torpes y no ofrecían mucho más que DOS. Pero Microsoft siguió trabajando, añadiendo características y refinando la interfaz. Sabían que estaban en algo grande. Solo necesitaban hacerlo bien. Y luego llegó 1995. Pongan la música épica. Windows 95 no fue solo una actualización, fue una revolución. Introdujo al mundo el botón de inicio, la barra de tareas y una forma completamente nueva de interactuar con los computadores. Este fue el Windows que conquistó el mundo, el que hizo de Microsoft un nombre familiar. De repente, todo el mundo quería un pedazo del pastel de Windows. Las ventas de PC explotaron y los desarrolladores de software se apresuraron a crear programas para esta nueva plataforma. Windows 95 estaba en todas partes, desde los hogares hasta las oficinas y las escuelas. Era el comienzo de una nueva era en la informática personal. Microsoft no se durmió en los laureles. Siguieron a Windows 95 con Windows 98, ME, del que no hablamos, y luego el que cambió el juego, Windows XP. XP era sólido como una roca, fiable, y tenía ese icónico botón de inicio verde que se convirtió en sinónimo de la experiencia Windows. Cada nueva versión de Windows trajo mejoras e innovaciones, desde una mejor compatibilidad con el hardware hasta funciones de seguridad mejoradas. Microsoft estaba en racha y parecían imparables. Pero la historia de Windows no está exenta de baches en el camino. El lanzamiento de Windows Vista en 2006 fue recibido con críticas mixtas, por decirlo suavemente. Fue visto como pesado, lento e incompatible con mucho del software y hardware existente. Fue un paso en falso poco común para Microsoft, y sabían que tenían que recuperar la confianza de sus usuarios. Lo siguieron con Windows 7, que fue un regreso a la forma. Era rápido, estable y abordaba muchos de los problemas que plagaban a Vista. Windows 7 fue un éxito, convirtiéndose en una de las versiones más populares de Windows jamás lanzadas. Luego vino Windows 8, con su controvertida interfaz centrada en el tacto, y más tarde, Windows 10, que pretendía cerrar la brecha entre los usuarios de escritorio tradicionales y aquellos que preferían una experiencia más táctil. Y no olvidemos Windows 11, la última versión, con su elegante nuevo diseño y su enfoque en la productividad. Windows, en muchos sentidos, refleja la evolución del PC en sí. Ha pasado de ser una simple interfaz gráfica a un ecosistema complejo de características, aplicaciones y servicios.
Y a medida que avanzamos hacia el futuro, será interesante ver cómo Microsoft continúa adaptando Windows al panorama siempre cambiante de la informática personal. Así que, hemos viajado a través de la historia de los sistemas operativos, desde sus humildes comienzos hasta los sofisticados sistemas que usamos hoy en día. Hemos visto cómo Linux, macOS y Windows alcanzaron la prominencia, cada uno tomando un camino diferente y dando forma al panorama informático a su manera única. Ahora, vamos a reunirlos para una pequeña comparación cara a cara, ¿les parece? Primero, tenemos a Linux, el campeón del código abierto. Es como ese amigo que es súper hábil con las herramientas, siempre está haciendo ajustes y puede arreglar cualquier cosa. Linux es conocido por su flexibilidad, potencia y su enorme comunidad de usuarios y desarrolladores dedicados. Es la opción preferida para servidores, supercomputadores y cualquiera que valore la personalización y el control sobre su sistema. Luego tenemos a macOS, el elegante y con estilo. Es como ese amigo que siempre viste impecablemente, tiene los últimos aparatos y sabe cómo hacer una entrada. macOS es reconocido por su interfaz fácil de usar, su enfoque en el diseño y la creatividad, y su estrecha integración con el hardware de Apple. Es la plataforma preferida por artistas, diseñadores y cualquiera que valore la simplicidad y la elegancia. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Windows, el omnipresente. Es como ese amigo que todo el mundo conoce, que siempre está dispuesto a todo, y que siempre está ahí cuando lo necesitas. Windows es la fuerza dominante en el mundo de los PC, conocido por su compatibilidad, su vasta biblioteca de software y su familiaridad para millones de usuarios en todo el mundo. Cada uno de estos sistemas operativos tiene sus propias fortalezas y debilidades, y la mejor opción para ustedes depende de sus necesidades y preferencias individuales. Si les gusta la personalización y quieren jugar bajo el capó, Linux es lo suyo. Si priorizan la experiencia del usuario y aprecian una estética pulida, macOS podría ser su alma gemela. Y si valoran la compatibilidad y una vasta biblioteca de software, Windows es probablemente su fiel compañero. Al mirar hacia el futuro, es interesante reflexionar sobre cómo los sistemas operativos continuarán evolucionando. ¿Veremos a estos tres titanes seguir dominando? ¿O surgirán nuevos contendientes para desafiar su reinado? ¿Se difuminarán las líneas entre ellos a medida que tomen prestadas ideas y características unos de otros? Una tendencia que ya estamos viendo es una convergencia de ideas. Linux, una vez relegado a la sala de servidores, es ahora la base de Android, el sistema operativo móvil más popular del mundo. macOS, conocido por su enfoque de jardín amurallado, ha adoptado características como la Mac App Store, tomando prestado del mundo centrado en las aplicaciones de los dispositivos móviles. Y Windows, una vez sinónimo del escritorio tradicional, ha adoptado las pantallas táctiles, la integración en la nube y otras características más comúnmente asociadas con los dispositivos móviles. Parece probable que estas tendencias continúen, con los sistemas operativos cada vez más versátiles, adaptables e interconectados. Podríamos ver un futuro donde las líneas entre el escritorio, el móvil y la computación en la nube se difuminen cada vez más, con sistemas operativos que transitan sin problemas entre dispositivos y plataformas. Otra área de innovación potencial está en la inteligencia artificial. Imaginen sistemas operativos que aprenden sus hábitos, anticipan sus necesidades y automatizan tareas, haciendo su vida digital más fluida y eficiente. Ya estamos viendo atisbos de esto con asistentes de voz como Siri, Alexa y Cortana, pero las posibilidades son vastas y en gran medida inexploradas. El mundo de los sistemas operativos está en constante evolución, impulsado por los avances tecnológicos, las cambiantes expectativas de los usuarios y la búsqueda incesante de la innovación.
Es un momento emocionante para ser un entusiasta de la tecnología. Y no puedo esperar a ver lo que el futuro les depara a estos guardianes digitales que dan forma a nuestra experiencia informática. Así que ahí lo tienen, un recorrido relámpago por el increíble mundo de los sistemas operativos. Hemos cubierto mucho terreno, desde esos computadores centrales toscos con tarjetas perforadas hasta las elegantes máquinas que tenemos hoy. ¿Quién diría que las líneas de código y los chips de silicio podrían contar una historia tan fascinante, verdad? Hemos visto cómo Linux, Mac OS y Windows, cada uno con sus propias peculiaridades y encantos, han dado forma a la manera en que interactuamos con la tecnología. Han pasado de ser productos de nicho a fenómenos globales, impulsando todo, desde su teléfono inteligente hasta los servidores que ejecutan Internet. Pero la historia no termina aquí. El mundo de la tecnología está en constante evolución, y los sistemas operativos están a la vanguardia de ese cambio. ¿Quién sabe qué innovaciones sorprendentes están a la vuelta de la esquina? Tal vez controlemos nuestros computadores con nuestras mentes, o tal vez la computación cuántica ponga patas arriba todo lo que sabemos sobre los sistemas operativos. Sea lo que sea que nos depare el futuro, una cosa es segura: va a ser un viaje emocionante. Y yo, por mi parte, no puedo esperar a ver qué pasa después. Si disfrutaron de esta inmersión profunda en el mundo de los sistemas operativos, asegúrense de presionar el botón de suscripción y activar la campana para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras tecnológicas. Y oigan, dejen un comentario abajo y díganme qué tema tecnológico les gustaría que abordáramos la próxima vez.